Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 9. Una vida de urgencia. Dirigido por el hermano Henry Mujica. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Entonces vamos a pedir a uno de los hermanos que por favor nos dé lectura, o quizá Andrea. Alguien por favor que pueda dar lectura al devocional del día de hoy. Hermano Carlos, por favor. Amén, gracias. Febrero 9. Una vida de urgencia. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Al despedirse de los ancianos de Éfeso en Hebreos 20, el apóstol sintió una gran urgencia para ir a Jerusalén. Él no tenía idea de lo que le sucedería allí, aunque sí sabía que le esperaban tiempos difíciles y un encarcelamiento. En este contexto hizo esta sorprendente afirmación: en ninguna manera estimo mi vida como valiosa. Hechos 20:24. Esto no era masoquismo, como si de alguna extraña manera odiara la felicidad, la salud o la vida física. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo al afirmar que no estimaba su vida como valiosa? Sencillamente que no consideraba que su vida valiera lo suficiente como para aferrarse a ella a cualquier precio. A veces la gente dice, bueno, lo más importante es que tenga salud. Sin embargo, eso no es lo más importante. Nuestro cuerpo está deteriorándose. En medio de la vida y de nuestras actividades nos estamos cayendo a pedazos. Quizás tengamos salud hoy, pero llegará el día en que no la tendremos, a menos que podamos decir con Pablo que vivir es Cristo. Tampoco podremos afirmar que morir es ganancia. Filipenses 1:21. La única manera en que morir pueda ser ganancia es si Cristo es nuestro todo. Y si Cristo es nuestro todo, como lo fue para Pablo, podemos afirmar con él: mi vida no lo es todo. No necesito protegerla como si se tratara de mi posesión más valiosa. Quiero gastarla en beneficio de la persona más valiosa que conozco. Lo más importante para Pablo era terminar su vida confiando en Cristo y llevando a cabo lo mejor que le pudiera el ministerio que Cristo le había dado. Él sentía una gran determinación por completar la tarea de testificar del Evangelio de la gracia de Dios, así donde pudiera, hasta donde pudiera. Esta es una buena tarea. Ese es un buen propósito, significado, motivación, un llamado. Y esta es la tarea que nos ha sido confiada: la comisión de hacer saber a todos los que conozcamos las buenas noticias de la asombrosa gracia de Dios. ¿Estás viviendo como Pablo una vida de urgencias para perseverar hasta el final? Debes correr la carrera con todas tus fuerzas, con la mirada puesta en la línea de meta. No busques oportunidades para desviarte ni para bajar la velocidad antes de terminar la última vuelta. Corre con todas tus fuerzas hasta romper la cinta final, motivado por el amor de Cristo, energizado por el Espíritu de Dios y guiado por su palabra. Filipenses 1, del 1 al 27, 2, el 2. Amén. Amén. Vamos a comenzar este tiempo con una oración. Ahí donde estemos, por favor, inclinemos nuestros rostros. Bendito
Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en esta mañana para pedir de ayuda, Señor, porque si tú no obras en nuestras vidas, en nuestros corazones, todo esto será en vano. Pero, Señor, por eso venimos delante de ti, para que tú suplas, Señor, nuestras necesidades, porque solo tú sabes cómo están nuestras vidas, cómo está la vida de nuestros hermanos y qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Tú suples las necesidades según, Señor, cada uno requiera. Te pido que tú hables a través de tu palabra, a través de la exposición de este devocional, y tú sigas edificando, Señor, tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Nosotros podemos ver en estos pasajes, y vamos a ir viendo a lo largo, cómo Pablo en este capítulo se va despidiendo de ciertas iglesias, de ciertos hermanos en los cuales había sido o instruido por la palabra del Señor. Nosotros vamos a ir viendo el capítulo, a lo largo del capítulo. Nosotros podemos ver si tenemos nuestras Biblias. Nosotros podemos ir al capítulo 20 del libro de Hechos y podemos ver que comienza Pablo a emprender un viaje de vuelta a Jerusalén. En este camino de vuelta va pasando por varias iglesias y se va despidiendo, pero también dando instrucción, como es característico de Pablo. Va predicando y va compartiendo el mensaje del evangelio en estas regiones. Estas regiones, pues, tenían un significado especial para Pablo, porque si nosotros vemos todos los viajes que hizo Pablo, vamos a ir viendo que estos viajes trajeron felicidad, alegría al corazón de Pablo, porque hay grandes momentos y grandes recuerdos como la conversión de Lidia, la vendedora de púrpura, la conversión de la familia del carcelero de Filipo, la plantación de la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Atenas y la iglesia de Corintio con la ayuda de Priscila y de Aquila. El hambre y la sed de los hermanos de Berea que escudriñaban las escrituras para ver que Pablo esté hablando y predicando todo lo que estaba ahí. La conversión de Dámaris, la conversión del principal de la sinagoga llamado Crispo. En fin, nosotros podemos ver muchas alegrías que tenía Pablo en estas regiones, pero también, como todo en la vida, hay momentos de alegría, momentos de felicidad, momentos que llenan nuestro corazón, pero también hay momentos difíciles. Y Pablo no estaba exento de todas estas cosas, como el encarcelamiento que vivió en Filipos, los azotes que recibió con varas, la burla de los estoicos y epicúreos cuando él enseñaba en el Areópago, la oposición continua de los judíos a la predicación del Evangelio. Tantos momentos de alegría, de felicidad, pero también momentos difíciles de sufrimiento. Sin embargo, en todas estas cosas y en todos estos tiempos, Dios había sido fiel, porque la fidelidad de Dios no depende de algo que tú o yo hagamos o de lo que Pablo hizo. Dios fue fiel con él y lo es con nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Él es fiel por amor de su nombre. Pablo, podemos ver que partía de Macedonia y estos hombres nunca más le volverían a ver. ¿Cómo uno se despide de personas que sabe que no va a volver a ver? Yo me imagino el corazón de Pablo dolido, por dentro destrozado, sabiendo que nunca más volvería, recordando estos momentos de alegría, estos momentos de tristeza. Pero Pablo, nosotros entendemos que él estaba fijado en una meta. Y a través del devocional también vamos a ir viendo cómo Pablo tenía ese deseo urgente de poder predicar el Evangelio, cumplir con la misión, cumplir con lo que Cristo le había dado, con ese ministerio. Pablo también
en su camino, en el versículo 7 en adelante, podemos ver que va a la iglesia de Troas, se va de ahí, pero como es característico de Pablo, sigue predicando y enseñando incluso hasta el amanecer. Dice en los primeros versículos que él se extendió tanto, Pablo se extendió tanto, que había un hombre ahí que se había dormido y se había caído del tercer piso de donde era, pues, los lugares de reunión típicos del primer siglo. Cayó muerto y sabemos que cayó muerto porque Lucas, el médico, lo confirmaba. Y no solo eso, sino que ese mismo poder que tenía Elías cuando se echó sobre el niño y clamó diciendo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el niño volvió a la vida. Ese mismo poder de Eliseo cuando resucitó al niño de la tsunamita. El mismo poder de Pedro cuando resucitó a Dorcas. El mismo poder, es ese mismo poder que tiene Pablo al resucitar a Eutico. Eutico, irónicamente, significa el afortunado. El afortunado desafortunadamente cayó de la ventana y murió. Pero afortunadamente, Pablo estaba ahí para poder mostrar el poder de Cristo. Ese mismo poder es el que está en Cristo para resucitar a Lázaro. Es ese mismo poder de Cristo que utilizó para resucitar él mismo sin depender de nadie. Pablo nuevamente se despide de Troas con este milagro de la resurrección de Eutico, consolando, nos dice el texto, el corazón de los hermanos. Y nuevamente se despide de ellos sabiendo que nunca más los volvería a ver. Ya en los versículos 16, 17 en adelante, nosotros podemos ver que Pablo manda una delegación a llamar a los hermanos, a los líderes de la iglesia de Éfeso, para darles también unas instrucciones que es característico de Pablo. Pablo, en primer lugar, les da el testimonio de Pablo como lo era. Nosotros podemos ver en los versículos 17 al 25, los cuales voy a dar lectura, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido a los ancianos y enseñando públicamente por las casas, testificando a los judíos, a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan presiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo, en primer lugar, nos relata cómo el testimonio que él tuvo para con ellos, recordando las cosas que él hizo, y algunas cosas nosotros también vamos a ir recordando para ver cómo era la vida de Pablo, todas las cosas que él hizo para que le dé más sentido al texto cuando él dice que de ninguna cosa hago caso, ni estimaba su vida como preciosa, con todas las cosas que él hacía, con todas las personas que por gracia y por la predicación de Pablo fueron salvos,
con el aprecio que le tenían, con el cuidado que muchos tenían de él. Él decía, no, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida como preciosa. Nosotros podemos ver cómo Pablo oró para que los cristianos de Éfeso recibieran el don del Espíritu Santo. También nosotros podemos ver que estos hombres vieron a Pablo predicar apasionadamente por 3 meses. Pablo fue quien les enseñó en la escuela de Tirano por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra de Dios. Pablo fue utilizado grandemente con milagros portentosos. Los enfermos eran sanados, los cautivos eran liberados, los falsos profetas eran desenmascarados. Los demonios reconocían a Jesús y a Pablo. El temor de Dios estuvo sobre todo el pueblo. Los que predicaban la magia o los que practicaban la magia entregaban sus libros para que fuesen quemados sin importar el valor del mismo. Los idólatras eran denunciados. Los que se enriquecían con ganancias deshonestas eran empobrecidos. El campamento de la diosa Diana era desbaratado. Esto y mucho más sucedió con Pablo cuando él se entregó en servicio a su Señor. Esto y mucho más es lo que una vida entregada al Señor puede hacer si depende completamente del Señor. Sin lugar a dudas, Pablo había amado a estos hermanos y los hermanos con total seguridad lo habían amado también. Ese amor se vio reflejado en muchas cosas. Por predicar el Evangelio 3 veces había sido azotado con varas, una vez apedrado, 3 veces en naufragio, una noche y un día de naufragio en alta mar, en peligro de caminos, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de su nación, en peligro de gentiles, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo, en fatiga, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Sobre todo, la preocupación que conlleva el tener la carga de estar en el liderazgo de otras iglesias. Y si era necesario gloriarse, dice Pablo, él se gloriaba en su debilidad. Él tenía razón para poder gloriarse, para poder jactarse. Y sin embargo, no lo hacía. Qué muestra de humildad. Pero eso, el carácter de Pablo, no era sino el fruto de lo que Cristo estaba haciendo en su vida. Y es el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos. Muchas veces vemos a Pablo como, wow, Pablo, todo lo que hizo, lo grande. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de ti, hermano, hermana? ¿Cómo está tu entrega en el servicio al Señor? ¿Cómo está tu entrega el día de hoy? Si tú sabrías qué es lo que va a suceder el día de mañana, que quizá muchos no estemos, tú podrías decir estas palabras, que tu vida no es preciosa, que tu vida no es valiosa. O cuáles son las cosas que te mueven, cuáles son las cosas que te alientan, que te animan a levantarte cada mañana, a enfrentar el día, los problemas, las dificultades que conlleva cada día. Porque Pablo está expresando en este versículo su propósito, su disposición frente al sufrimiento, a la persecución por causa del Evangelio. Ya hemos visto que estas palabras son en un discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. Le recuerda la dedicación y el sacrificio que tuvo en el ministerio. Pablo sabía que su futuro incluía más sufrimiento, más sacrificio. Sin embargo, no lo desanimaba.
Este pasaje refleja la firmeza con la que Pablo se dedicaba a la misión que el Señor lo había encomendado. Esta firmeza es la que nos recuerda a un joven Jonathan Edwards, que con solo 17, 18 años hizo 70 resoluciones acerca de cómo iba a vivir su propia vida. Y el legado de su vida nos muestra que él cumplió con esas resoluciones. Este hombre que se levantaba a las 4 de la mañana y estudiaba las escrituras diariamente 13 horas al día. Nosotros podemos ver el resultado de esa vida de Jonathan Edwards, que es considerado uno de los mayores predicadores y teólogos de todos los Estados Unidos. Y su primera resolución decía: tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios. Más para la gloria de Dios. Pablo, al saber que su carrera pronto terminaría, quiso dejar este mensaje a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y vamos a ir desglosando poco a poco. La primera parte dice: pero de ninguna cosa hago caso, refiriéndose a las prisiones, a las tribulaciones que nos da el texto anterior que Pablo iba a pasar. Y este verbo hago caso nos muestra la resolución de una vida que tuvo Pablo al no dar importancia a estas cosas y que no le desvíen de ese propósito inicial. Nos muestra una decisión consciente de no dejar que las adversidades alteren su enfoque. Pablo muestra lo que realmente importaba en su vida. No era su comodidad, no eran sus intereses personales, no era la fama, el lujo. Este desinterés por las cosas materiales y personales fueron claves para el ministerio de Pablo. Lo que importaba realmente no era yo, sino Cristo. No soy yo, sino Cristo. Hermano, ¿tú estás consciente de eso? Tú no eres tan importante como crees. Tus planes y metas personales no son tan importantes como tú crees. Esa profesión que tú buscas, tal vez esa familia que tú anhelas, esos títulos profesionales que tú deseas y por los cuales estás invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo, no son tan importantes. Todo eso se va a quedar en esta tierra. Pero Pablo sabía y tenía en mente, como aquellas personas del Antiguo Testamento que nos habla Hebreos capítulo 11, los cuales no miraban esta tierra como algo para quedarse, sino que ellos buscaban una ciudad mucho más grande, una celestial. Y muchas veces nosotros nos enfocamos y nos centramos tanto en las cosas de este mundo, creyendo que nunca nos vamos a ir, pero no nos vamos a llevar nada. La vida cristiana es una vida de entrega a algo, a un propósito muchísimo más grande. ¿Cómo podemos ser egoístas? La vida cristiana no es egoísta, ni personal, ni centrada en uno mismo. Tú fuiste salvo no para vivir para ti mismo. Si bien la salvación es por gracia, es gratuita, no implica que no haya tenido un costo. Y esa es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la salvación es por gracia, pero tuvo un costo muy alto. Y recalco esto porque no sé si nos ponemos a pensar diariamente. Cuando tú vas y compras algo en el supermercado, tú haces una transacción, tú das tu dinero por ese bien material que tú estás comprando.
Tú ya eres dueño de eso porque pagaste un precio. Tú puedes hacer lo que quieras con esa cosa que tú compraste. Te pertenece. Y tú perteneces a Cristo, mi amado hermano, mi amada hermana. Ya no tienes que vivir para ti mismo. Tus planes, tus metas, tus sueños personales quedaron a un lado cuando tú decidiste entregar tu vida a Él. Él es tu dueño. Pero a veces somos engañados que no nos damos cuenta que las cosas que supuestamente vamos a perder, y digo supuestamente porque se nos ha entrado una idea de que el cristianismo es aburrido, de que cómo vas a perder tu vida y ya cuando sea más viejo, recién me voy a entregar al Señor, voy a vivir mi vida así. Y rehuimos de jóvenes al llamado del Señor. Ayer celebrábamos los 86 años en la iglesia de un misionero que estuvo por varios países de Sudamérica y él con las palabras entrecortadas, un poco lloroso decía, y veía atrás cuando por gracia fue salvo a sus 12 años, recibió a Cristo y veía los 86 años que cumplía y decía, pasaron como sin nada, pasaron como sin nada, repetía. Uno no se da cuenta. A veces como jóvenes creemos que tenemos toda la vida por delante, hacemos planes a corto, mediano y largo plazo, creyendo que se van a cumplir, cuando no sabemos qué va a ser el día de mañana. Pablo sigue diciendo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ese valor de considerar algo a las cosas importantes en una escala del 1 al 10, ¿qué pondrías en tu escala de prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Tal vez tu educación, tal vez tus hijos, tal vez tu esposo, tu esposa. Pero ¿dónde está Cristo? Pablo no estimaba preciosa su vida para sí mismo, porque él sabía que tenía un propósito mucho más grande. No, su vida no era tan valiosa como para aferrarse a ella a costa de la felicidad o de la fidelidad al llamado de Dios y el ministerio que él lo había entregado. A los ojos de Pablo su vida no tenía valor en contraste con la fidelidad al llamado de Dios. Calvino nos hace un comentario que es pertinente en este momento y Pablo dice, para Pablo no solo está demostrando humildad, sino también una disposición radical a sacrificarlo todo por el avance del Evangelio. Esta es una de las características del verdadero discípulo, quien no debe aferrarse a la vida o a las comodidades de este mundo. Fin de la cita. Hermanos, no tenemos que aferrarnos a esta vida, de tal manera que perdamos la perspectiva de lo eterno, de tal manera que pongamos las cosas de esta tierra como prioridad antes que las cosas celestiales. La salud no es tan importante, porque desde que el momento en el cual nacemos, irónicamente, es donde, en otro sentido, comenzamos a morir. El cuerpo se va deteriorando, ya la vista no es la misma, ya los dolores que el cuerpo nos recuerda con ciertos movimientos que ya no podemos hacer, nos dice que vamos envejeciendo cada vez más. ¿Y quién te asegura, hermano, hermana, que vamos a estar aquí el día de mañana? Por eso vale la pena vivir para algo mucho más grande.
Recuerda, mi hermano, la vida cristiana está orientada a un propósito mucho más superior, trasciende mucho más de la vida personal, del bienestar personal. En otras palabras, estamos aquí para algo mucho más grande que trascienda nuestros pequeños logros personales. Estamos aquí para vivir para la gloria de Dios, para la gloria del ser inmensamente grande. ¿Cómo puedes querer vivir para ti mismo? ¿Cómo podemos querer vivir para nosotros mismos cuando hay alguien que dio su vida por amor a nosotros? ¿Cómo no pagar amor con amor? Pero muchas veces no tenemos esta perspectiva que Pablo tiene, porque no estamos pasando tiempo con Dios. Hermano o hermana, tú no vas a amar a alguien con quien no pasas tiempo. Tu amor no va a ir creciendo si tú no pasas tiempo con esa persona. Y en este caso, Dios. ¿Cómo está tu vida de devocional privada? Recuérdate diariamente que tú no eres tan importante. Tu comodidad, tu lujo, todo aquello que tú crees que va a traer felicidad en alguna manera a tu vida no es tan importante. Y Pablo sigue diciendo, con tal que acabe mi carrera, hemos visto la carrera que tuvo Pablo a lo largo de su ministerio, los peligros, los males, las felicidades, las cosas buenas y las cosas malas. Y a veces nosotros queremos una vida sencilla, una vida fácil, una vida light, tranquila, sin sufrimiento, sin lucha. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos quieren vivir una vida sin sufrimiento? Yo estoy seguro que muchos levantaríamos nuestras manos, por no decirlo todos. Quisiéramos una vida tranquila, pero tenemos que aprender a tener una mentalidad real y bíblica. Estamos en una guerra, la cual se está librando ferozmente por tu alma que es eterna. Y tristemente muchas veces el mundo, su influencia, su pensamiento, está ganando la batalla en nuestros corazones. Quizá porque hemos descuidado nuestra tarea, nuestra labor como hijos de Dios. Tengamos una mentalidad que viva para Dios, que vivamos para Él. Porque el gozo, hermanos, y quiero que entendamos esto, el gozo no es la ausencia de sufrimiento, no es la ausencia de enfermedades, no es la ausencia de dolor. Es una consecuencia, el gozo es una consecuencia de una vida vivida conforme a la voluntad de Dios. Tú vas a hallar satisfacción en tu vida en la medida que tú vivas para la gloria de Dios. Este gozo es un fruto del Espíritu que supera el sufrimiento temporal, que se encuentra en la obediencia y en la fidelidad al Evangelio. Y digo que este gozo es un fruto del Espíritu que supera el sufrimiento personal, porque tú puedes ver personas en la iglesia enfermas, pero a pesar de esas dificultades, ellos siguen amando al Señor. Ellos siguen viniendo a la iglesia, siguen asistiendo, siguen haciendo todo lo posible por servir a otros. Y gracias a Dios en la iglesia tengo muchas hermanos y hermanas que me muestran con su ejemplo este gozo que tienen a pesar del sufrimiento y de la enfermedad. Estoy seguro que muchos de nosotros también conocemos personas así. Y a veces nosotros por un simple resfrío, por ciertas cosas pequeñas, dejamos de ir a la iglesia, nos apartamos de Él porque las cosas no salieron como me decían que Él quería arreglar mi vida, mi matrimonio. Dios puede hacer todas estas cosas, pero no es su propósito principal. Su propósito es formar tu carácter y lo va a hacer por medio del sufrimiento y de las dificultades
que vas a ir enfrentando a lo largo de tu carrera. Pablo dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ese servicio, esa tarea que hacía por que Cristo lo había encomendado. Por eso, hermanos, cuando somos salvos por Cristo, tu bienestar personal debe ser lo último en lo que nosotros debemos pensar. En ese orden de prioridades debe ser servir a Cristo, su gloria, servir a su reino, a aquellas personas, a los hermanos que conforman parte del reino. Esa debe ser tu prioridad. La vida cristiana está enfocada en servir a los demás, no en que te sirvan. Sirve tú primero. Sirve a pesar de las dificultades, de los tropiezos. Sirve. Tus planes de construir una gran casa, de tener muchos bienes materiales, una carrera, maestrías, doctorados. Todos esos sueños que tengas, que son válidos, podemos desearlos, podemos luchar por ellos, pero no debemos dejar que ocupe ese lugar que solo Cristo ocupa. Solo Cristo es el ministerio que nos ha encargado, el encargo que Él nos ha dado para muchos, a cuidar el rebaño, para otros, como padre, como esposo, para muchas, como madre, como esposa, porque debemos dejar de ver el ministerio como algo que hacemos un domingo o un miércoles en la iglesia y se queda ahí. No, tu servicio es todos los días. Tú sirves al Señor todos los días, en el trabajo, en la familia, en el hogar, en donde estés, tú debes servir a Cristo. Este servicio vemos que tiene un origen divino, por lo tanto Pablo se esmeraba porque él entendía la responsabilidad que él tenía sobre sus hombros. Esta cláusula de propósito nos dice que él no estimaba su vida como algo importante para terminar su carrera, porque dice para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta parte nos da más luz y clarifica el propósito del pensamiento de Pablo. El Evangelio de la gracia es el mensaje del Evangelio por medio de Cristo, accesible para todos aquellos que vengan en arrepentimiento y en fe, sin importar el estado o la condición en la que estén cada uno de ellos. Pablo entendía su tarea, esa tarea de comunicar esta gracia con fidelidad y pasión. Hermanos, es esa misma gracia que está en ti por predicar el Evangelio, por que otras personas conozcan de Cristo, porque nosotros amamos de algo que nos apasiona, hablamos de lo que nos apasiona. Para muchos hombres es el fútbol y se conocen pues equipos, nombres, posiciones, un montón de cosas. Para las mujeres pues el tema de conversación no sé mucho, pero seguro que hablan de algo que les apasiona, que les gusta o que tienen en el corazón, pero tristemente muchas veces ese no es Cristo. Sus reuniones familiares, sus reuniones están más enfocadas en hablar de otras cosas que de Cristo. Yo creo que todos tenemos familias en las cuales muchos de ellos no son creyentes. ¿Y cuánto daríamos nosotros porque ellos también puedan conocer y ser parte de la familia de Cristo? Poder decir como familia unida, amamos al Señor Jesús. Y muchas veces callamos o somos como piedra de tropiezo más bien para estos hermanos, para esta familia. Pablo él quería un buen final y él sabía que ese buen final no se encontraba en ser librado de la muerte o de la persecución, de las enfermedades o de las aflicciones. No, un buen final no implica estas cosas. Ese no es un buen final.
El buen final es bueno porque termina su carrera con gozo. El buen final es mucho más que yo pueda hacer para el reino, sino lo mucho que Dios aprueba. Repito eso nuevamente. Un buen final no es lo mucho que yo pueda hacer para el reino, sino lo mucho que Dios apruebe para el reino. Podemos hacer muchas cosas a nuestra manera y que puedan funcionar en la iglesia, pero no es a mi manera, no es como yo quiero, es a la manera de Dios, como Él lo ha dicho en su palabra. Este gozo que a Pablo le permitió servir hasta el punto de su propia muerte, porque sabemos qué pasó con Pablo. Él, al despedirse de estos hermanos de la iglesia de Éfeso, sabía que no lo volverían a ver. Imagino ese momento de despedida cuando sabes que no lo vas a volver a ver a esa persona amada, a esa persona que había dedicado tiempo, esfuerzo a ti. Y eso nos recuerda que que no hay personas indispensables en el camino del Señor, pero sí hay personas que marcan nuestros corazones y nuestras vidas. No hay personas indispensables en el camino del Señor, pero sí hay personas que marcan nuestro corazón y nuestras vidas. Yo creo que muchos de nosotros tenemos personas que nos encaminaron en este camino en el Señor, a los cuales amamos, pastores, líderes, los cuales marcaron nuestra vida por la piedad, porque han sido fieles al Señor en la medida de sus fuerzas, de sus posibilidades. Pablo sabía que le venían tribulaciones y peligros, aflicciones, pero ese gozo que el Espíritu le daba de un buen final. Y para terminar, quisiera dirigirme a quizá a muchos no los conozco de los que estamos reunidos y quizá en la gracia de Dios haya personas que no conocen el Evangelio. Y por eso quiero preguntar, amigo, amiga, ¿qué es lo que más estimas en tu vida? ¿A qué le das valor? Sea lo que sea. Un día todo eso terminará y te darás cuenta que todas las cosas en esta tierra sin Cristo son basura, son nada, son vanagloria. Todo aquello que buscamos, reconocimiento, fama, es una vanagloria. No sirve para nada. Sea que logres amasar una gran fortuna, sean títulos que logres obtener, todo, absolutamente todo quedará en esta tierra y no te servirá para nada cuando pases el umbral de la vida a la eternidad. Y tarde será cuando te des cuenta que una vida vivida de esa manera fue un completo fracaso y una pérdida total. Y ahora, una vez más, Dios te está dando la oportunidad de vivir para algo mucho más grande, para algo mucho más glorioso y relevante, que tendrá efectos positivos no solo en esta tierra, no solo en ti, sino también en muchos otros. Y no solo se queda en esta tierra, sino que va mucho más allá en la eternidad. Esa decisión que tomes el día de hoy va a cambiar tu eternidad. Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Él ofreció lo más precioso que tenía, lo que más amaba, en el cual hallaba contentamiento, nos dice la Escritura, desde la eternidad pasada, y lo entregó para que ya no vivas de esa manera miserable, viviendo para ti mismo. Si buscas un propósito en la vida, y aquí el más grande propósito, vivir para la gloria del único ser incomparable,
para vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, por tu alma eterna, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Clama por misericordia y dice la Escritura que misericordia recibirás y podrás experimentar esa paz, ese gozo en medio de las dificultades y podrás vivir para la gloria de Dios. Ven a Él, no tardes más. Y amado hermano, amados hermanos, podemos decir como Pablo que tu vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podrías decir que tu vida no es tan valiosa a fin de terminar bien tu carrera? Si la respuesta es no, te pregunto, ¿qué es lo que te está impidiendo que tu vida sea una vida de entrega y dedicación al Señor y su reino? Hay sacrificios que uno tiene que hacer en esta vida. Por eso Sam Storr decía, sé radical en tu fe. Saca todo aquello que te aleje del Señor. Si es un lugar, no vayas. Si es una imagen, no la veas. Si es una música, no la oigas, no la escuches. Si es una persona, aléjate de él. Muchas cosas, muchas decisiones te van a costar. Por eso la metáfora de sacarse el ojo y la mano son sacrificios que duelen, pero son sacrificios que valdrán la pena dejar por Cristo, por su ministerio y por su gloria. Pablo nos recuerda que la vida cristiana está centrada en el propósito de Dios, no en el bienestar personal. Por eso, nosotros debemos tener nuestras prioridades en un buen marco. Si tu mirada estaba en esta tierra y por la palabra de Dios hemos sido recordados que Dios envió a su Hijo para librarnos de ese mal, de ese pensamiento malo de vivir para nosotros mismos, de creer que somos lo más importante, de que en nosotros se centra toda la vida, que es tu felicidad lo más importante, que soy yo y no otro lo más importante. Fuimos rescatados para dejar esa vana manera de vivir, para tener una vida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Solo una vida, hermanos, solo una vida es la que tenemos. Y la vida es demasiado corta como para vivirlo para nosotros mismos. Que Dios nos ayude a tener una perspectiva correcta, a tener una perspectiva bíblica de nuestra carrera y que al final de nuestra carrera, como Pablo, podamos decir con gozo que hemos acabado la carrera, que hemos terminado la carrera, que guardamos la fe y que tu anhelo sea escuchar un día del Señor Jesús, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar y luego vamos a leer los aportes que tenemos, pero me gustaría orar primeramente. Oremos, hermanos. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Permite que haya cabida en nuestros corazones, que si estamos enfocados como hijos tuyos más en esta tierra, en los deseos y la vanagloria de esta vida, podamos dar la vuelta. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para poder ver estas cosas que anhelamos de este mundo, vayan perdiendo su valor al conocerte cada vez más a ti, al conocerte a través de tu palabra. Danos, Señor, la gracia de poder terminar bien nuestras carreras. Por amor de tu nombre te lo pedimos. Que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos guardes de todo mal, pero sobre todo, Señor, que nunca te alejes de nosotros como tú lo has prometido.
Que tu presencia, Señor, a pesar que no lo sintamos, seamos conscientes de tu palabra, porque tú lo has prometido que siempre vas a estar con nosotros. Y esa convicción sea tan fuerte, Señor, que cale en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, para poder vivir esta corta vida para tu gloria. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, si tenemos algunos comentarios, algunos aportes, si alguien nos puede ayudar, por favor, a leer todos ellos. ¿Los comentarios? Sí, sí tenemos, Ok, sí. por favor. Dame un minuto. La hermana dice, por nuestros pecados nos enfocamos en el afán de este mundo y nos volvemos egocéntricos. Debemos estar dispuestos y preparados para soltar ese afán, sabiendo que Dios es quien tiene el control de todo y debemos vivir por Él y su misericordia, y para Él sirviéndole y tomándole a Él como ejemplo. Y nuestro hermano Carlos dice, tenemos mucho por aprender de la vida del apóstol Pablo, su entrega, compromiso, pasión, obediencia por la causa de Cristo. Una vida fructífera rendida a la causa del Evangelio, del amor y de la eternidad. Dios nos ayude a tener una visión clara de nuestra misión y lo hagamos para la gloria de nuestro Salvador. Hemos sido comprados y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Esto. Amén. Gracias, hermanos, por los aportes, y es verdad. Pero cuando estudiamos muchas veces a los personajes bíblicos, nos enfocamos y los ponemos como ejemplo de muchas cosas. Sí, por la gracia de Dios, pues nos dejaron un ejemplo. Pero no es el propósito del tema, sino es lo que Cristo, lo que Dios puede hacer con personas que en verdad se entregan a Él, de enteros por completo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Personas, grandes personajes a lo largo de la historia del cristianismo han sido grandes, entre comillas, porque se han entregado al Señor, y Dios nunca va a dar un encargo a aquellas personas que después se van a entregar, sino Él da, encomienda el encargo, la misión a aquellas personas que ya son fieles. No esperes por eso que Dios te dé un encargo si todavía no eres fiel. Sé fiel y después viene el encargo. Pero es lo que Cristo, lo que Dios puede hacer a través de personas que se entregan a Él completamente. Si tenemos algún aporte más, amados hermanos, si no, quedamos despedidos, o no sé, los dejo en las manos de nuestra hermana Andrea. Hermano, muchas gracias por la dirección del devocional y nada, pues despedirnos con nuestra frase, que es firme hacia adelante, huestes de la fe. Sin temor al Sin Por fin. temor alguno, alguno, Que 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 Jesús 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 es su nos nombre. espera. Amén. Muchas Gracias. gracias, hermano, por la Feliz día del palabra. Señor, hermanos. Una gran bendición la palabra, gracias. Sí. Buen día para todos. Dios bendiga.